Alabado sea Allah, el más misericordioso, el más compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su profeta, su familia, sus compañeros y todos los que siguen su guía hasta el último día. Queridos hermanos y apreciadas hermanas, les saludo a todos con el saludo del Islam. Assalamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes. En este vídeo les hablaré de la reapertura de las mezquitas en España en concreto y en Europa en general, y la solución del tema del aforo, el tema del cupo de las mezquitas, que es un tema muy preocupante, y queremos que todo el mundo tenga la misma oportunidad, todos los fieles puedan rezar el rezo del viernes, sin hacer diferencia, sin hacer distinción. Pues por eso me he molestado para buscar, inshallah, una solución. Hace unos días el Consejo Europeo de los Ulemas marroquíes emitió una fatwa, aconsejó no apresurarse a reabrir las mezquitas en Europa, y argumentó su punto de vista mencionando el tema de la complejidad de llevar a cabo las normas impuestas por los gobiernos en general y las autoridades sanitarias en particular, aparte de la inseguridad que pueden sentir los fieles a ser contagiados en el momento de ofrecer los rezos, entre otras cuestiones. Y quien quiera pues leer el dictamen emitido por el Consejo en su totalidad, pues le dejo el enlace en el cuadro de descripción del vídeo. No quiero entrar en muchos detalles, sino que simplemente quisiera mencionar la solución del tema del aforo. Para mí personalmente el tema que más me preocupaba era lo del aforo, pues si solo se permite la entrada del tercio del cupo de las mezquitas en la primera fase, aunque sé que España ya ha pasado esa fase, pero otros países europeos ni siquiera han entrado en esa fase en cuanto a las mezquitas, pues solo se permite el tercio del cupo de las mezquitas en la primera fase y el 50% en la segunda. Eso pues implicaría una gran injusticia, y por ello dije que reabrir las mezquitas en estas circunstancias es un gran error. ¿Por qué es una injusticia? Primero quiero resaltar una cosa. Quiero que quede claro que no hablo de ninguna mezquita en particular, en concreto, sino que hablo en términos generales. Y esa es mi opinión también acerca de la reapertura de las mezquitas en el resto de Europa. Me he basado para decir lo que dije en la norma de jurisprudencia que dice Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Es decir, evitar el mal es prioritario, o se antepone a traer el bien. Y aquí hablo principalmente del rezo del viernes, porque es un rezo obligatorio sobre cada individuo, sobre cada musulmán. Pues si permitimos entrar a un determinado número de personas y prohibimos la entrada a muchos, estamos en verdad privando a la gente de cumplir con su obligación religiosa de hacer el rezo del viernes en congregación. Sabemos todos las condiciones de la inmensa mayoría de las mezquitas en España en concreto, y en Europa en general. Estamos hablando de oratorios muy pequeños, tales como garajes, subterráneos, naves industriales o incluso pequeños apartamentos. El aforo de dichos locales no se respeta al 100% durante los rezos del viernes, de las fiestas de la ruptura del ayuno y del sacrificio, y de los rezos nocturnos tarawih en la mayoría de los casos, porque sabemos que los fieles rezan pegados unos a otros y no es como un local comercial, por ejemplo, o un restaurante. Teniendo en consideración lo dicho, si ahora se respetase el aforo, cosa que hay que cerciorarse que se haga, aparte de cumplir con las demás normas, por supuesto, dejaríamos a mucha gente fuera. Por eso dije que es una injusticia y puede dar lugar a peleas, envidia y rencor entre los fieles, entre otras cuestiones, cosa que hay que evitar, claro está. Con lo cual, pienso que habría que buscar una solución que satisfaga a todo el mundo. Y aquí se la presento, inshallah, pero déjenme contarle una cosa primero. A principios de año me fui de viaje a Luxemburgo con mi familia. Y el jueves 2 de enero, mientras estaba en el hotel, quería programar qué hacer al día siguiente y empecé a buscar primero dónde poder hacer el rezo del viernes. Me metí en Google Maps y escribí mezquitas. Encontré una mezquita en el centro del Luxemburgo, capital, y al meterme en la web de la mezquita vi que había 2 horarios del rezo del viernes, cosa que me llamó mucho la atención
y me llevó a llamar para preguntar qué pasaba, por qué hacían 2 oraciones del viernes. Y la respuesta fue que la mezquita era muy pequeña y había mucha gente. Y por eso hacían 2 grupos. Entraba el primero, después de 45 minutos, más o menos salía y entraba el segundo. Aunque estudié en la universidad la jurisprudencia comparada, no recuerdo haber estudiado esta cuestión en particular. Ahora, indagando un poco, encontré lo siguiente. El ofrecer 2 viernes en la misma mezquita no se hizo a lo largo de la historia del Islam. Nunca se dio este caso. Antiguamente había mezquitas en los distintos barrios del mismo pueblo y en ellas se ofrecía los 5 rezos diarios, y en el jami', es decir, una mezquita grande, cuyo significado es el sitio que junta, yajma', jami', se ofrecía el Jumu'ah, el rezo del viernes. Y no se permitía hacer el rezo del viernes en las distintas mezquitas del pueblo sin razón justificada. Pero hoy en día el rezo del viernes se ofrece en todas las mezquitas. En lo relacionado con hacer varias oraciones del viernes en la misma mezquita está permitido, teniendo en cuenta la norma de jurisprudencia que dice ad-darurat tubihu al-mahdurat. Las necesidades o las urgencias hacen lícito lo ilícito, es decir, hacen permitido lo prohibido. Pues al igual que se le permite a una persona que se encuentra, por ejemplo, en el desierto y está a punto de morir de hambre y no encuentra nada que comer, salvo un animal que murió una muerte natural, cosa que, por supuesto, está prohibida en la religión, pero que vuelve a ser permitida en esta circunstancia. Se le permite comer ese animal para salvar su vida, porque salvar la vida humana es prioritario, se antepone a cumplir con una obligación religiosa. Pues sabemos que el Islam no ignora, por supuesto, las urgencias de la vida y la debilidad del ser humano. La religión del Islam es una religión práctica y flexible en muchas cuestiones y tiene en consideración siempre el contexto y la condición humana. Por ello, algunos sabios permitieron 2 oraciones del viernes, que se haga 2 oraciones del viernes por una necesidad extrema. Y todo el mundo sabe que la pandemia del COVID-19 es una necesidad extrema, es una urgencia, es una circunstancia excepcional, y por ello se puede ofrecer 2 rezos del viernes o incluso más hasta que las cosas vuelvan a la normalidad, y solo Allah sabe más. Simplemente quisiera concluir diciendo que, aparte de tener esto en cuenta, hay que cumplir con todas las normas impuestas por los gobiernos y las autoridades sanitarias, tales como el tema de la higiene, desinfectar las manos, llevar las mascarillas, llevar cada uno que lleve una alfombría, dejar la distancia social, etcétera, etcétera. Y solo Allah sabe más. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.